Entonces, vamos a repasar la clase pasada, así súper rápido. Vimos lo que era, bueno, terminamos lo que es la doctrina de Cristo o cristología y vimos algunas perspectivas históricas de ello. Vimos, bueno, interpretaciones objetivas que fueron como pues, bueno, obviamente estábamos viendo más la cuestión de la expiación. Entonces vimos la teoría de Anselmo de la satisfacción, la de Lutero, que era el concepto penal, que me imagino, bueno, lo que casi que todos los reformados y la mayoría de protestantes afirman que es la, ¿cómo se llama? La sustitución penal en la expiación. Vimos algunas interpretaciones subjetivas, que fue como la Abelardo, Pedro Abelardo, del concepto de la influencia moral. La de Schleiermacher, que es como el padre de la teología liberal y su punto de vista místico. También vimos algunas interpretaciones modernas, por ahí del 70, que es Aulen, que se llama la teoría clásica. Aulen, perdón, le digo Aulen. Y también vimos en gran extensión lo que es la interpretación política o la teología de la liberación, que es bastante arraigada en Latinoamérica, principalmente por la clase obrera y tercermundista, ¿verdad? Luego terminamos sobre viendo como qué es lo que es el pluralismo y bueno, no terminamos esa parte y luego ya terminando toda la doctrina de Cristo, vimos la aplicación práctica de toda ella. Entonces, sobre la persona de Cristo, vimos cuestiones de cómo aplicarla como afirmación, condescendencia, concentración. En la muerte de Cristo, que nos da admiración, desafío, agradecimiento, confianza, consagración, una misión. En la resurrección de Cristo nos da gozo, paz, adoración, esperanza, victoria. En la sesión de Cristo, seguridad en un mundo inseguro, consuelo en nuestro sufrimiento, una misión en nombre de Cristo, los recursos para nuestra vida y servicios cristianos. Y terminamos con la promesa del reinado venidero de Cristo. Entonces, eso fue un super resumen de lo que fue la clase pasada. Ahora vamos con una nueva doctrina, que es la neumatología o el estudio del Espíritu Santo. Bueno, cuando se habla de teología, ¿verdad? Del cristianismo. Obviamente en otros lugares se trata, creo que, de espíritus. Perdón, tengo una garraspera en la garganta. Entonces, hoy vamos a ver dos partes porque son pequeñitas sobre, como ven en el título, la persona del espíritu y el espíritu de la promesa. Entonces vamos a empezar con la persona del espíritu. La enseñanza del Antiguo Testamento vamos a verla y como era muy poquitito, añadí como los versículos que están en pantalla para leerlos. Entonces, dice que la palabra hebrea traducida de espíritu, el ruach, también significa viento o aliento y está en esos versículos. Sin embargo, la expresión del Espíritu de Dios o de Jehová siempre denota la gestión personal de Dios y se refiere a Dios en su actividad en el mundo. Ya vamos a leer esos versículos que vienen. El Antiguo Testamento espera una nueva era y que es la era del Espíritu Santo. Y no me refiero a nueva era como si fuera la perspectiva de esa teológica, digamos, o media rara, ¿verdad? Entonces vamos a ver los versículos que hay ahí, que eso es todo lo que habla de la enseñanza del Antiguo Testamento. Dice Génesis 2:7, todos los que van a seguir son de la Biblia de las Américas. Dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, obviamente se refiere ahí al Señor Dios y que da aliento, digamos. El aliento de Dios, ¿verdad? Dice Jueces 11:29, y el Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Salmo 139:7 dice, ¿a dónde miré de tu espíritu o a dónde huiré de tu presencia? Luego Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Aquí, y estas partes ya es como algo como promesas. Dice también de Isaías 44:3, derramaré mi espíritu sobre tu posteridad. Ezequiel 36:27 dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Joel 2:28-29, derramaré mi espíritu sobre toda carne.
Se adelanta un poquito y luego otra vez dice derramaré mi espíritu en esos días. Entonces sí hay como una nueva, sí hay bastante información que hay un espíritu de Dios que obra, que es principalmente es Dios que lo da. Entonces vamos a ver más sobre esto en el Nuevo Testamento. El término griego traducido como espíritu o neuma también implica viento y aliento en esos versículos. En el Nuevo Testamento, con el inicio de la era mesiánica, el Espíritu Santo entra mejor en foco y se destaca en los eventos relacionados con el nacimiento de Cristo. Y está en esos versículos. Luego en el bautismo de Jesús aparece en forma de paloma, ya lo saben bastante. Esa BJ, esa versión, me parece que es Biblia Jerusalén. Y está relacionado en varios puntos con su misión. En su mensaje de despedida a sus discípulos, Jesús se refiere al Espíritu como el Consolador. La palabra griega castellanizada, paracleto, significa básicamente un abogado que se hace cargo del caso de uno o un aliado que pelea de parte de uno. Alguien que nos da fuerza y nos alienta. La nueva era, de nuevo, no estoy hablando de la perspectiva esta que es como media liberal, establecida por medio de la muerte y resurrección de Jesús, trajo el derramamiento prometido del Espíritu e hizo surgir la iglesia y le confirió poder en su misión al mundo. La vida cristiana en este periodo entre las dos venidas de Cristo es una vida en el Espíritu. Perdón. También el Espíritu es un ser personal. El Espíritu Santo no es una fuerza o poder impersonal, sino una persona divina. Aunque en sustantivo griego para espíritu es neutro, el Nuevo Testamento griego siempre dice él al referirse al Espíritu Santo, como dice Juan 16:13. El término paracleto es esencialmente personal y se refiere a un agente personal. En Juan 14:16, Jesús habla del Espíritu como de otro paracleto, además de él mismo. Es difícil ver cómo ese paralelo se podría trazar significativamente sin investir al Espíritu de cualidades totalmente personales. De manera semejante, Pablo habla de contristar al Espíritu. Así que uno puede resistir un poder, pero solo puede contristar a una persona. El Espíritu Santo también es un ser divino. Las Escrituras testifican claramente de la deidad del Espíritu Santo. Es miembro de la divinidad, o sea, el siempre bendito objeto de nuestra oración, amor y alabanza. Y comparte la misma naturaleza divina con el Padre y el Hijo. De nuevo, esos versículos están ahí, pero no los voy a leer porque ya es mucha información, ¿verdad? Solo quería hacerlo como la primera parte. Luego, el Espíritu es el Espíritu del Señor. Recuerden que el Señor se le dice Yahweh o Kyrios, ya sea en hebreo o griego, ¿verdad? Frecuentemente se alude a él como Dios en su acción creadora y redentora. Jesús habla del pecado contra el Espíritu Santo como mayor que el pecado contra el Hijo del Hombre. Como el Hijo del Hombre, Jesús, es divino, esto es un testimonio más de la divinidad del Espíritu Santo, o sea, esta cuestión del pecado. Además, como que solo se puede conocer, ya que solo, aquí creo que es una mala traducción, me imagino que dice, ya que solo se puede conocer verdaderamente a Dios por medio de Dios mismo, el Espíritu tiene que ser divino porque por medio de él Dios se ha revelado a nosotros. Y ahí están los versículos. Luego, por último, los pasajes trinitarios quitan cualquier duda persistente. Y todos esos versículos, si quieren verlo ya después en el terminada esta transmisión o ya en el video editado con el tiempillo. Así que en estos pasajes, el Espíritu se presenta ante nosotros en unidad indisoluble con el Padre y el Hijo en la divinidad. Bueno, ya con esto se termina esa porción. Les dije que era pequeñita. De hecho, es pequeñita esta clase, en realidad. Las preguntas, por si quieren hacer como un devocional con esto. Luego bibliografía. Ahí luego la pausa en el bot o en el video editado. Que ahora vamos con el espíritu de la promesa. Es un poquito más largo. Ahora vamos a ver cómo era el espíritu antes de la venida de Cristo. La obra del espíritu en este periodo se puede agrupar en torno a 3 temas principales. La primera es la vida. Se menciona el espíritu generalmente respecto a la creación del cosmos. Génesis 1:2 se puede interpretar de esta manera.
El Espíritu de Dios cobija a las de las aguas. No me acuerdo. Había visto cuál versión era esta, pero se me olvidó cómo se llamaba. Ni modo. Así que como el pájaro que se cierne sobre sus polluelos. El hecho de producir vida de la nada en el comienzo es un importante anuncio de la obra nueva testamentaria del Espíritu, de dar vida al pueblo de Dios, así como es la regeneración. Ay, perdón. Sí, el Espíritu entonces también da vida al hombre, como dice esos versículos, así que de manera que, así como dependemos totalmente del constante sustento de la palabra, están los versículos, así también dependemos de la continua energía vivificante del Espíritu Santo. También el siguiente tema es el conocimiento. El Espíritu ilumina la mente con el conocimiento de Dios y su verdad, particularmente en la intuición profética, pero también en una capacidad general de comprensión. Una forma elemental de esto es la producción de las escrituras del Antiguo Testamento, o sea, el Espíritu inspiró a testigos especialmente elegidos y preparados, cuyos escritos expresan la palabra de Dios. Esto prefigura su ministerio también en el Nuevo Testamento. También da promesa. El vínculo entre el Espíritu y la era mesiánica prometida es doble. Primero, bueno, en lugar de doble debería ser como en dos partes. Prometidas en dos partes. Primero, el mismo Mesías que habría de venir es ungido por el Espíritu mismo. Y segundo, en la era mesiánica el Espíritu de Dios será derramado de una manera y un grado especial. Perdón. Ahora vamos a ver la relación entre Jesús y el Espíritu. Esta establece también el fundamento teológico para el para el ministerio del Espíritu Santo. Y es absolutamente decisiva para establecer un criterio correcto de la obra del mismo. Podemos distinguir entonces dos aspectos de la relación del Espíritu con Jesucristo. El primero, que el Espíritu recibió por Cristo. La recepción del Espíritu por parte de Cristo se ve claramente en su bautismo, donde el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. El papel del Espíritu comenzó con la concepción misma de Jesús y su nacimiento, y continuó durante su ministerio. Aunque esto no disminuye la divinidad de Jesús en ninguna manera, nosotros, los que compartimos la humanidad con él, podemos ver aquí alguna indicación de esa dependencia del Espíritu en términos de las cuales estamos llamados a obedecer y servir a Dios. De hecho, yo estaba pensando, quizás estoy súper equivocado, porque tradicionalmente se cree que todos los milagros de Jesús fue por el poder mismo de él, de su naturaleza divina. Pero también me puse a pensar, ¿no tiene algo también que ver el Espíritu en cuestiones milagrosas? Porque si el Espíritu Santo vino en forma de paloma, obviamente estuvo en él, en cierta manera. Y me parece que era la razón por la que podría hacer también algunas cosas milagrosas. O sea, lo que pienso es que si Jesús estuvo en la encarnación, cuando era hombre, y quería ser plenamente hombre, creo que es racional pensar que los milagros fueron hechos en cierta manera por el Espíritu, sin necesidad de tener Jesús que usar su divinidad, ¿verdad? Porque el Espíritu le puede decir los pensamientos de las personas, puede hacer los milagros, ya sea el vino y cosas de eso. Entonces yo me pongo a pensar, creo que es racional también pensar que Jesús no necesitó de su divinidad para hacer los milagros, sino del Espíritu. Pero eso es lo que pienso, puedo estar súper equivocado, no me tomen la palabra. y seguramente hay más doctrina que de lo que hay en este libro, de la que estoy ignorando. Así que no me hagan caso. Así que borro en cuenta nueva. Mentira. Bueno, vamos con el siguiente, que es el Espíritu ahora dado por Cristo. Juan el Bautista profetizó que el ministerio de Jesús implicaría bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Hechos 1:5 relaciona esto con la culminación del ministerio de Jesús en su muerte y en su resurrección.
Este vínculo está explícito en Juan 7:39, que dice: hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. O sea, refiriéndose a su triunfo en la muerte, la resurrección y la ascensión. Esto nos lleva a la clave para entender, perdón, ahí me faltó pasarla. Esto nos lleva a la clave para entender el ministerio del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y como importante, o sea, la profunda relación entre el ministerio del Espíritu y la glorificación de Jesús. Así que recordemos que el Antiguo Testamento asociaba la nueva era venidera con una nueva era y gloriosa dispensación del Espíritu Santo. La nueva era del reino de Dios fue instaurada por Jesús y establecida por su muerte, resurrección y ascensión. Por lo tanto, el derramamiento del Espíritu en Pentecostés era sencillamente la venida a la historia del reino de Dios inaugurado por medio del triunfo de Jesús. Por eso Jesús afirmó que a menos que Él se fuera, el Espíritu no vendría. Así que no es cuestión de que las dos personas de la divinidad no puedan estar copresentes, sino de lo que Jesús quería significar con lo de irse, solamente sobre la base de su irse, entre comillas, al Padre. Y no me refiero, entre comillas, como que no hay que creerlo, sino como es una cita. Estoy citando. Así que en la muerte, solamente sobre la base de su irse al Padre, en la muerte, resurrección y ascensión, el Espíritu entonces podría venir sobre sus discípulos, ser su consolador y llevar su testimonio por el mundo por medio de ellos. Así que en otras palabras, la dispensación del Espíritu en la iglesia y en el mundo, que encontró su expresión inicial gloriosa en Pentecostés, depende totalmente del triunfo de Jesús. Luego, no sé si, voy a decir qué es lo que dice. Dice Cuba, eso lo vimos en una traducción que que hicimos de Tito Craig, dice que cualquiera de las dos opciones son peores, ya sea por el poder de Cristo o del Espíritu Santo. Sí, ya voy a decir, también digamos, es que puede alguna persona, es que el Espíritu Santo no vino sino hasta que Jesús ascendió al cielo. Lo cual es extraño porque hay partes de la Biblia, creo que vamos a leer, no sé. Después, que Jesús, Pedro dijo algo, creo que Jesús les preguntó que qué creen que soy yo o algo así. Y Pedro dice que tú eres el Cristo, que vino por Dios y todo eso. No me acuerdo exactamente qué es lo que dice. Entonces Jesús le contesta que esto no te lo dijo ni carne ni sangre, ¿verdad? Algo así, sino el Espíritu Santo por medio de Pedro. Pero entonces si las personas dicen, no, es que solo el Espíritu Santo vino hasta después de la sesión de Jesús, no tiene sentido en ese versículo, ¿verdad? Entonces puede ser, de igual manera sí tengo como pensando eso de quién fueron los poderes milagrosos cuando estuvo Jesús. Gracias, Coa, por ayudarme en un tema que todavía desconozco, pero por ahí anda. Bueno. Ok, entonces vamos a continuar. Dice Lucas, confirma esto. Al comenzar intencionalmente su historia del nacimiento de la iglesia y sus comienzos bajo el impacto del derramamiento del Espíritu, con un relato de la ascensión, a pesar de ya haber hecho un relato de la ascensión al finalizar su primer tratado, o sea, su evangelio. ¿Qué quiere decir esto?, preguntaba la multitud en Pentecostés. Pedro respondió con 2 puntos. Primero, el derramamiento del Espíritu es la venida de la nueva era del reino de Dios. Hechos 2:16 en adelante dice, lo que pasa es lo que anunció el profeta. Segundo, es el resultado de la exaltación de Jesucristo. Y luego en Hechos otra vez 2:32 en adelante dice, este Jesús, exaltado por el poder de Dios, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Así que de la misma manera, Pablo pone los dones del Espíritu para el desarrollo de la iglesia en el contexto de la ascensión de Cristo. Los dones del Espíritu son los trofeos del Cristo victorioso, o sea, los frutos de su triunfo. Por consiguiente, el Espíritu Santo no es otro que ese miembro de la eterna divinidad que trae a la vida del pueblo de Dios los frutos de la victoria ganada por Cristo en su vida, muerte y glorificación. En este sentido, el ministerio del Espíritu es un desbordamiento desde el trono de Dios de la bendición lograda
por Cristo para los pecadores. Esta interpretación tiene importantes consecuencias. Por un lado, destaca la locura de cualquier intento de separar la obra del Espíritu de la obra de Cristo. Las manifestaciones del Espíritu o la búsqueda de las mismas, cuando no están relacionadas con un interés primario por la gloria de Dios en Cristo Jesús, carecen totalmente de autorización por parte de las Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. Solo pueden dañar y contrarrestar, las grandes metas cristianas de glorificar a Dios al predicar el Evangelio y perfeccionar a la iglesia. Como dice Apocalipsis, al que está sentado en el trono y el Cordero sean la alabanza, honra y la gloria. Esta es la expresión auténtica del discípulo lleno del Espíritu. Creo que aquí hay una mala, o lo transcribí mal o está mala la traducción. Que dice del discípulo lleno de Espíritu. Imagino del Espíritu. Ok, por otro, a la inversa, reconocer el vínculo indisoluble entre el ministerio del Espíritu y la glorificación de Jesús debe librarnos de temor con relación al ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu no es un fantasma o un agente extraño o misterioso. Este es el Espíritu de Jesús, que viene a ministrar a Cristo a la comunidad cristiana. El Espíritu de Jesús está en Hechos 16:7. El temor respecto al ministerio auténtico del Espíritu necesita la afirmación tranquilizadora que recibieron los discípulos cuando vieron a Jesús caminando sobre el mar de Galilea y gritaron por miedo a que fuera un fantasma. Esto está en Mateo 14:26 en adelante, que dijo Jesús: cálmese, soy yo, no tengan miedo. Esto también proporciona un criterio con el cual comprobar las pretensiones a un ministerio auténtico del Espíritu. O sea, si son irreconciliables con el Jesús que encontramos en los evangelios, con su cálida compasión y su juiciosa humanidad, entonces podemos rechazarla. Así que, bueno, lo que voy a decir aquí es como medio raro. Aquí lo puse como una nota mía, como para hacer una aclaración. Creo que las palabras que utilizó no es tan buenas porque dan como... no son tan buenas en otras palabras. Dice que el Espíritu de Jesús, pero aquí aclara que dice en el sentido de que procura traer a Cristo a nosotros y llevarnos a una mayor apropiación de las bendiciones de la redención de Cristo. No está diciendo que el Espíritu es en realidad Jesús, solo está diciendo que se parece a Jesús en el sentido de que procura traer a Cristo a nosotros y llevarnos a una mayor apropiación de las bendiciones de la redención de Cristo. Entonces solo quería aclarar eso porque a mí me pareció súper raro. Así que bueno, ya con esto terminamos. Fue súper rápida la presentación. Bueno, comparada a la presentación pasada, que se me fue la voz y todo, prefiero las presentaciones de 25 minutos por ahí. Que las que duran como una hora, que ya estoy que me pego un disparo. No, mentira, no. Ya luego me banean en Twitch por decir eso. Bueno, bibliografía. Y ya ahí terminamos.